¿Cuál es la diferencia entre mala conducta y trastorno grave de la conducta? Pues bien, la mala conducta es una etapa normal del desarrollo. Esto es, por ejemplo, las rabietas en la etapa de la educación infantil y la conducta oposicionista en la adolescencia. La mala conducta tiene un carácter transitorio, a diferencia del trastorno grave de la conducta, y la frecuencia, magnitud e intensidad de su conducta es menor. En el caso del trastorno grave de conducta, en el contexto educativo, tenemos que decir que se trata de una necesidad educativa especial. Son niños y niñas que tienen un temperamento agresivo como rasgo definitorio de su personalidad, una pobre tolerancia a la frustración, tienen un déficit en las funciones ejecutivas, especialmente en el control inhibitorio de la conducta, y de una dificultad para postergar gratificaciones inmediatas, es decir, lo quieren ahora, lo quieren ya, y si no lo tienen en el momento presente pueden incurrir en una crisis grave de conducta. Son niños que tienen un nivel de competencia social muy bajito, un enfrentamiento continuo a cualquier persona que simbolice un rasgo de autoridad para ellos y tienen serias dificultades para adaptarse a nuevos entornos. Lo primero que tenemos que realizar es un análisis funcional de la conducta, es decir, tenemos que describir cuáles son las conductas disruptivas que tiene el alumno, la alumna, tenemos que fijar el antecedente a esas conductas disruptivas y cuál es la consecuencia que implantamos. Debemos poner el foco, es muy importante poner el foco en el antecedente, es decir, qué es lo que precede a la conducta disruptiva, porque si sabemos qué es lo que precede a la conducta disruptiva, cuál es el disparador de la conducta, cuál es el antecedente, podremos prevenir la conducta disruptiva. Muy importante también es fijar la consecuencia. En este sentido, tenemos que tener en cuenta dos premisas esenciales. En primer lugar, la consecuencia tiene que ser inmediata a la conducta. Mala consecuencia, conducta inmediata. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que tenemos que fijar consecuencias reeducativas. Tras realizar ese análisis funcional de la conducta, el segundo paso sería lo que yo llamo las cestas de conducta. ¿Qué es esto? Pues sería categorizar las conductas de ese registro funcional en cestas de mayor a menor gravedad y a cada una de esas cestas de conducta fijar consecuencias reeducativas. Esto se realizaría mediante una reunión en equipo docente, fijando un acuerdo entre todo el profesorado para imponer consecuencias reeducativas y que no sean punitivas. Y el tercer y último paso sería realizar a nivel de centro un protocolo de crisis grave de conducta. Dentro de este protocolo de crisis grave de conducta tenemos que tener en cuenta que hay dos fases esenciales. La fase de prevención, es decir, fijar estrategias preventivas para que el alumno no entre en la escalada conductual. Y en segundo lugar, si estas estrategias preventivas no funcionan, pasaríamos a la fase de intervención. En esta fase de intervención hay que tener en cuenta la explosión del comportamiento y la recuperación. En resumen, tenemos que realizar un análisis funcional de la conducta, fijar cestas de conducta y un protocolo de crisis grave de conducta. Con todo ello, lo más importante, la técnica estrella para trabajar con un alumno con trastorno grave de conducta es la vinculación emocional. Tenemos que vincular afectivamente con el alumno porque en la clínica la mayoría de este alumnado tiene un trastorno de la vinculación afectiva. Por tanto, la vinculación emocional por parte de las figuras de autoridad del centro será esencial para lograr éxito en nuestra intervención. Es importante tener en cuenta que tenemos que fijar un modelo de parentalidad positiva en el hogar. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de fijarnos en el niño, en la conducta del niño y en intentar modificar todas y cada una de sus conductas disruptivas, vamos a intentar cambiar nosotros, nuestra forma de relacionarnos con el niño, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de vincular con el menor. Porque muchas veces sucede que si nosotros cambiamos, la conducta del niño se modifica. Para ejercer este modelo de parentalidad positiva es fundamental establecer una serie de límites en el hogar, límites que tenemos que establecer desde el afecto. Es fundamental también establecer un reforzamiento positivo, no solamente reforzar las conductas que resulten perfectas, sino el acercamiento a la conducta objetivo. Además, tenemos que tener en cuenta que es fundamental ejercer un modelo de comunicación vinculante con nuestros hijos y con nuestras hijas. En resumen, para ejercer un modelo de parentalidad positiva tenemos que tener en cuenta comunicación vinculante, reforzamiento positivo y establecimiento de límites desde el afecto.